Universidad de León, España. Es licenciada en Psicología por la UAM, también Unidad Xochimilco, y tiene una amplia trayectoria en espacios relacionados a la cultura de paz, a la cuestión del arte y evidentemente del cuidado de la salud mental. Actualmente es profesora de tiempo completo de nuestra casa de estudios. Ella se encuentra, como ya lo mencioné, coordinando un espacio relacionado o vinculado entre el arte y la salud mental, donde también se involucra nuestra comunidad universitaria y es también docente tanto de la maestría en estudios en psicoanálisis como de la licenciatura en psicología. Entonces, gracias Mitzi también por dedicarnos este tiempo contigo y pues adelante, bienvenida también. Muchas gracias, Toño. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, sobre la violencia, pero para mí es un día muy especial porque estamos inaugurando este espacio que espero y estoy segura que va a ser cada vez más nutrido. Hoy iniciamos, pero va a ser cada 15 días y va a tener dos modalidades y les quiero compartir un poquito de esta pues bueno, de esta presentación que les preparé, déjenme les proyecto. Eh, el primer martes de cada mes vamos a trabajar en un tipo taller, que es lo que vamos a hacer hoy, donde vamos a revisar un poquito pues de teoría, ¿no? O sea, vamos a ver alguna cuestión teórica, vamos a ver algún tema con alguna explicación. Este taller no lo voy a dar siempre yo, más bien solo hoy lo voy a dar yo y después vamos a tener invitados padrísimos. Tenemos una agenda súper bonita de gente que está trabajando en muchos lugares de este país para favorecer procesos de reflexión, de paz a través del arte. Y de paz me refiero no solo a la paz de ausencia de guerra, sino también a lo que tiene que ver con la paz interna, con la posibilidad de vincularme de una manera sana conmigo misma, con el otro, conmigo mismo, con el otro, con los otros y digamos, de buscar mi bienestar emocional. Entonces, nos van a dar una serie de herramientas muy interesantes y van a estar viniendo diferentes colegas, que de verdad la cartelera está padrísima, ya se las iremos haciendo saber y, bueno, las iremos anunciando, por supuesto. Y después, el tercer martes de cada mes, vamos a trabajar en un espacio que va a ser más creación y más reflexión, generalmente con respecto al tema que se abordó el primer martes del mes, ¿no? Entonces vamos a continuar como con esa reflexión y vamos a seguir creando y compartiendo. Entonces, pues ya sea que se sumen a todos o que se sumen a algunos cuando ustedes quieran, cuando puedan, y que corran la voz sobre todo, porque al ser un espacio nuevo, pues lleva cierto tiempo que la gente se entere, que digan, ah, sí está padre o no está padre o no, o sea, como que se va a ir conociendo seguramente como en labor hormiga. Y pues ojalá que les cuenten también a sus compañeros, a sus amigos, si algo les gusta del espacio, pues que lo compartan para que cada vez más gente se pueda sumar y reflexionar sobre la vida, que creo que es muy importante, no solo en pandemia, siempre, pero es importante cuidarnos, pensarnos, ¿no? Reflexionar sobre nosotros y sobre lo que nos haría estar mejor aún de lo que ya estamos. Entonces, bueno, el tema de hoy, como les decía, es, pues bueno, la violencia y estos talleres se enmarcan en un programa que se llama Función Cuadro, que es un poco una combinación transdisciplinaria entre arte, psicoanálisis y educación, y el espacio grupal, que es el EGAA, que es un espacio grupal de autoconocimiento a través del arte, sería en 15 días. Entonces, bueno, están súper invitados e invitadas. Bueno, vamos a preguntarnos primero un poquito sobre la violencia, vamos a conversar un poco y después vamos a hacer pues un ejercicio creativo en el que les voy a proponer que ustedes puedan elaborar algo con esto que vamos a revisar ahorita, con esto que estamos pues comentando. La violencia es un término pues muy complejo, pues a lo mejor muy difícil de definir porque tiene como muchas definiciones y vamos a ver que se centra como en diferentes aspectos de lo que implica la violencia. Todos hemos vivido violencia, todos hemos ejercido violencia en algún momento de nuestra vida y muchas veces no lo sabemos. Es decir, nosotros hemos crecido en una cultura que es violenta ya de por sí. Y entonces, por lo tanto, nuestros modos a veces de interactuar pues no necesariamente
queremos que sean violentos, pero a veces reproducimos, ¿no? Modos que aprendimos. Entonces, fíjense, la violencia, pues bueno, es una categoría plural, así la podemos ubicar, ¿no? Donde, bueno, vamos a encontrar que tiene diferentes sentidos y se da en diferentes contextos muy distintos. Es polisémica, o sea, tiene muchos significados porque expresa múltiples discursos, sentidos y a menudo pues pueden llegar a ser o similares o contrapuestos, ¿no? O sea, va a ser como a veces un poco contradictoria. O sea, por ejemplo, si tú ves a dos niños luchando, o sea, jugando a las luchitas en una escuela, tú puedes decir, ay, qué violencia. Y eso, por ejemplo, no sería violencia, porque si se están divirtiendo, no importa si se pegan, no es violencia. ¿Cuándo sí sería violencia? Cuando los niños de un salón de clases, por ejemplo, en una primaria, deciden no hablarle a alguien en particular, ¿no? Porque se viste mal, porque huele mal, porque es pobre, porque es poco destacado en la escuela. Eso es violencia y las duchitas no. Fíjense qué interesante. O sea, parecería ser que siempre que hay golpe o lo que sea que tenga que ver con el cuerpo en un ámbito como impetuoso, con cierta energía y cierto vigor, es violento y no necesariamente. ¿Por qué? Porque los dos niños, si estamos pensando en dos niños que juegan a las luchas, pues los dos niños estarían divirtiéndose y estarían así como de común acuerdo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el dejar de hablar, el excluir, el señalar, puede llegar a ser muchísimo más violento que cualquier situación que tenga que ver con lo físico. Entonces, vamos a encontrar también que el término violencia marca como una especie de contrapunto, como un cruce entre lo subjetivo, o sea, lo que es para mí como persona violento o no, pero también con lo objetivo, o sea, ¿qué definimos como sociedad que es violento? ¿Qué permitimos y qué no? Hay muchas prácticas que pueden ser violentísimas y que en ciertas culturas están como aprobadas. Por ejemplo, en México se han revisado estos asuntos en los últimos años, pero en comunidades indígenas, comunidades rurales apartadas, por ejemplo, la venta de niñas para matrimonio es algo que es parte de las costumbres y que está bien. Y bueno, pues no, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué si es violento? Pues porque va contra sus derechos. Entonces, fíjense que es un tema muy complejo porque por ahí también podría haber como toda esta defensa de la cultura, de la autonomía, ¿no? Habrá gente que diga, no, pero pues, o sea, pero no es violento porque pues ellas quieren, ¿no? O porque pues así es la cultura, o porque tú estás invadiendo su cultura, ¿no? Entonces se vuelve como complicado, pero en general la parte que nos puede guiar un poco, que nos puede dar un poco de luz cuando se complica la cosa, pues tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, digamos que la violencia implica que yo no estoy respetando el derecho de alguien o que alguien no está respetando mi derecho. Y bueno, ahí, por supuesto, también podríamos entrar en ciertos debates, pero básicamente los derechos son una pauta o un marco que nos podría decir cuándo sí y cuándo no. Y les voy a dar otro ejemplo. Cuando uno se dedica a la clínica, uno conoce como muchas versiones y anécdotas y posiciones de gente que a lo mejor en otro espacio no aceptaría ciertas ideas, pero en clínica sí, porque uno está como muy a gusto con su terapeuta, ¿no? Y entonces uno se siente en confianza. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado como recibir varones o mujeres que tienen una pareja y que llegan digamos, a justificar, ¿no? Por ejemplo, alguna vez tuve un paciente varón que me decía, es que mi novia se pone minifalda y no puede, no debe, y no entiende que no puede, ¿no? Entonces, es muy interesante porque para este sujeto, pues lo normal es que su novia entienda, o sea, que recapacite que no debe usar minifalda porque los hombres la miran cuando en realidad ella tiene todo el derecho, por supuesto, dirán ustedes, y por supuesto que lo entendemos todos, espero, por supuesto que tiene derecho a ponerse lo que se le pegue la gana. ¿Y por qué? Pues porque es su cuerpo. Y este sujeto pues tendrá derecho a lo mejor a quizás relacionarse con otro tipo de personas que no usen minifalda. Podría ser su derecho, pero él no puede incidir en el tipo de ropa que ella usa, porque eso sí es violencia. Y fíjense cómo el límite es el justo, el derecho de ella sobre su cuerpo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y el derecho de él? Pues el derecho de él es sobre el cuerpo de él, ¿no?
O sea, entonces él no tiene derechos sobre el cuerpo de ella, a pesar de que lo ame, a pesar de que sea la novia, a pesar de que se quieran mucho. No, y es más, si es su esposa, pues tampoco. Entonces, fíjense cómo a veces damos por hecho esas cosas. Les pongo otro ejemplo del lado contrario. Alguna vez tuve una paciente que me decía, es que, a ver, mi novio es mi novio. No le puede poner corazones en el Facebook. Bueno, en ese tiempo se usaba el Facebook, creo que ya no se usa mucho, pero bueno, no le puede poner me encanta a las fotos de mujeres, porque es mío, es mi novio, ¿no? Y entonces, pues sí, claro, o sea, para ella, ese amor, ese vínculo le permite ubicar una noción de propiedad, o sea, como si el cuerpo de él le perteneciera, igual que en el caso anterior. Sin embargo, esto no es real. ¿Por qué? Nuevamente, lo que nos da un marco son los derechos. O sea, el novio tiene derecho de ponerle corazones a quien se le dé la gana, porque es su derecho. Esta paciente o esta chica tendrá derecho a tal vez decir, bueno, yo no puedo con eso, me buscaré un novio que no use el Facebook, por ejemplo, ¿no? Puede ser una solución o no, o tendrá que aprender a negociar, a vivir con personas que hacen lo que nosotros no queremos. Y en realidad todos tenemos que vivir y aprender a vivir con eso. O sea, todos, todas las personas, todos, todas, todes, tenemos que aprender a vivir en un mundo que no hace lo que queremos. Y muchas veces la violencia resulta como una salida fácil frente a eso, sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja o relaciones familiares o personas que nos aman, parecería que adquirimos como una especie de derecho de forzar al otro a hacer ciertas cosas que no quiere, ¿no? O hacerlas de cierta manera que no le gusta. Y entonces fíjense cómo esto se vuelve muy complejo porque parecería que siempre hay un poquito como de debate, ¿no? O sea, ¿cuál es el derecho? Los dos tenemos, y si los dos tenemos derecho, ¿qué pasa? ¿Cuál es el derecho más importante? Y entonces eso implica pues que siempre tiene que haber diálogo, o sea, que siempre tiene que haber como una posición donde miremos al otro, ¿no? Donde sí veo lo que yo quiero, pero pues también tengo que escuchar al otro y también tengo que saber qué quiere y tenemos que ver cómo le hacemos para resolver. Entonces, bueno, justo como decíamos, pues el referente o el referente objetivo, pues van a ser los derechos, ¿no? O sea, a qué tenemos derecho y a qué no. Y siempre el límite de nuestros derechos pues empieza cuando está el derecho de otra persona, así de simple. Entonces, por otro lado, vamos a ver que además de todo, pues la violencia es multicausal y es de carácter generalmente cultural. Ahorita vamos a ver un esquemita que para mí lo explica muy bien o para mí es como la mejor explicación que me he dado o que me han dado alguna vez sobre qué es la violencia. Pero bueno, es multicausal y es de carácter cultural. La cultura nos dice qué formas de violencia están permitidas. O sea, no es que mi paciente se la sacó de la manga y dijo, mi novia no puede usar minifalda porque a mí se me ocurrió. Pues no, ¿no? O sea, no es así como que diga, no, no puedo usar un sombrero de copa alta con flores porque a mí se me ocurrió. No, o sea, generalmente nos vamos a basar en lo que vemos, en lo que hemos aprendido, en lo que culturalmente se reconoce como legítimo. Por ejemplo, en México tenemos muy presente la cuestión de discriminar, por ejemplo, a las personas indígenas. Hay un muy fuerte racismo en nuestro país que hace que, por ejemplo, decirle a alguien indio sea un insulto legitimado. O sea, se acepta como algo viable. Nadie le va a discutir, oye, ¿por qué dices esa palabra si tiene que ver con otra connotación? No, en general se acepta, ¿no? O, por ejemplo, la palabra naco, que habla pues, de un cierto clasismo muy marcado, o, por ejemplo, corres como vieja, ¿no? Que implica también cierta discriminación y cierta denostación de, pues, de un género con respecto al otro, ¿no? Entonces, todo eso va a tener que ver con nuestra cultura y muchas veces, o más bien la mayor parte de las veces, pues son cosas que no vemos, o sea, no vamos a poder verlas porque estamos dentro. Por eso, justo el repensarlas, el repensar estos modos, que es lo que vamos a hacer hoy, pues nos ayuda como a hacer un ejercicio de parar y decir, a ver, ¿en qué violencias yo estoy metido y no me había dado cuenta? ¿No? Y bueno, no hay una violencia originaria, o sea, no es como que la violencia empezó tal día y ya, desde ahí, no, pero sí podemos pensar que es aprendida, o sea, sí sabemos que no es natural a partir de múltiples estudios. Por ejemplo, se ha planteado o se ha detectado que el ser humano
tiene comportamientos, digamos, naturales en un sentido muy general. Ustedes saben que casi nada es natural en el ser humano, pero tiene comportamientos más o menos instintivos de autodefensa. O sea, hay una parte que es la agresión, que sería, o la agresividad, que tiene que ver con una posición natural en el ser humano, o sea, de defenderse. Eso sí es natural, eso sí es parte de. Pero lo que no es natural es violentar a alguien para adquirir o para obtener algo que yo quiero. Esa es la violencia. O sea, la violencia no es pegarle a alguien, la violencia es pegarle para recibir lo que quiero. La violencia es dejarle de hablar para que haga lo que yo quiero. Es mucho más complejo y eso no, definitivamente no es natural. Eso es aprendido completamente. Entonces, fíjense, de alguna manera también vamos a tener como una serie de discursos encontrados, porque hay como una especie de, digamos, de discursos que legitiman la opresión de unos frente a otros. Esto pues sí va a ser histórico, o sea, generalmente se han dado a partir de revoluciones, de luchas sociales, donde se van definiendo como los grupos que son, vamos a decirlo así, excluibles, o los grupos que son marginados en cada sociedad. Y en cada sociedad va a tener los suyos propios, pero todas las sociedades generalmente van ubicando como esta diferencia de poderes. Y aquí vamos a ver un concepto que a mí me gusta mucho, que es de Paulo Freire, que es una definición como muy general de violencia y que dice, violencia es toda situación en que en las relaciones objetivas entre A y B, A explote a B, a obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona y como sujeto. Es opresora. Tal situación, al implicar la obstrucción de esta búsqueda, es en sí misma violenta. O sea, fíjense, la búsqueda de afirmación, en ese punto está la violencia. Es una violencia al margen de que muchas veces aparece azucarada por la falsa generosidad, ya que hiere la vocación ontológica e histórica de los hombres, hombres y mujeres. Es una definición del 75. La vocación ontológica e histórica de los hombres y mujeres, que sería la de ser más. Fíjense que esta definición a mí me gusta mucho porque se basa como en la parte más básica de la violencia, que es obstaculizar al otro en su afirmación como persona. Y esto implica ejercer un poder sobre el otro para controlar sus acciones. Y ahí digo, no me contesten por favor, pero yo sí les preguntaría, ¿quién no hemos hecho alguna vez esto? Ya sea con la pareja, ya sea con los papás, ¿no? Si alguien alguna vez hizo berrinche, bueno, depende, si lo hacemos a los 2 años es natural, pero si lo hacemos a los 30, quizá no es muy natural y quizás sea parte de esta violencia que muchas veces hemos aprendido que está bien. Por ejemplo, un ejemplo para mí muy claro de este tipo de violencia es cuando entre parejas se preguntan, ¿qué tienes? Y alguien de esas dos personas dice, nada, ¿no? Y con una cara así súper furiosa y enojada. Bueno, eso sería violencia. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero el otro tal vez le hizo algo y entonces está enojada y tiene derecho, o de enojado y tiene derecho. Ajá, sí, pero los modos violentos son estos que no promueven el diálogo. O sea, que no permiten. Si a mí me preguntan, ¿te pasa algo? Y yo digo, no, pues no doy pie para dialogar. Y ahí hay un control, hay un ejercicio del poder que está buscando controlar al otro, sus acciones. O sea, no está buscando dialogar con el otro, porque la violencia normalmente no acepta un no como respuesta. O sea, ahí es cuando somos violentos. Entonces, preguntémonos nosotros también en qué momentos no aceptamos un no, porque los momentos en los que no aceptamos un no, posiblemente y solo posiblemente estamos siendo también violentos. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué yo sería violento si yo quiero no ser violento, no? Por qué pasaría eso? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que es una imagen que a mí me gusta mucho, que es la pirámide de Galtung, que es muy famosa y es como de las imágenes más explicativas sobre la violencia, y justo nos explica cómo se da la violencia. Fíjense, para Galtung, ahí por los años 50, más o menos, él definió este esquemita que es muy simple. Él dijo que para que haya violencia directa, es decir, para que haya por ejemplo, una mujer que está siendo sometida por un hombre, o para que haya un niño que está siendo sometido por un adulto, o maltratado por un adulto, o para que haya racismo, o cualquier otra manera de violencia que ustedes conozcan, para que haya eso,
que es visible, nosotros tenemos que, o digo, no nosotros, pero el mundo tendría que estar basado en, primero que nada, una violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? La violencia estructural es una sociedad desigual con desequilibrio de poderes muy marcado. Entonces, bueno, si pensamos que en México somos el quinto país más desigual del mundo, pues imagínense la violencia que podemos vivir y que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque se asume que unos tienen más derechos que otros. Se asume que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de quinta. Se asume que está bien que haya gente que no tiene para comer mientras hay gente que está nadando en billetes, ¿no? Eso se asume, o sea, se acepta. Y esa sería la violencia estructural, que tiene que ver con la negación de las necesidades humanas de unos cuantos o unos muchos. Entonces tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo económico, y eso va a hacer que entonces la cultura diga quiénes son los que no tienen parte en esa sociedad, o sea, quiénes son los excluidos. Entonces pueden ser, generalmente somos las mujeres, eso es una cuestión muy terrible, que pues, por supuesto que está súper mal y que tiene que cambiar, pero es, sí, en general en el mundo se asume que las mujeres somos como las ciudadanas de segunda, ¿no? Pero además cada cultura tiene otros, ¿no? Por ejemplo, en México los indígenas, o sea, en México ser moreno, ser tener rasgos indígenas, ya equivale a cierto tipo de discriminación. Y hay estudios, por ejemplo, que plantean que las personas con piel oscura tienen menos acceso a puestos pues importantes, van menos a la universidad. Ahí está súper documentado y nos sorprende porque es espantoso, pero es real. Entonces, en México tenemos este tipo de violencia cultural muy localizado en mujeres por un lado, en indígenas por otro, pero también podríamos sumarle, ¿no? Por ejemplo, la violencia infantil es muy fuerte en nuestro país, somos de los principales países de trata infantil, de trata de personas infantil, de pornografía infantil, y eso habla muy mal de nuestro país, porque habla de cómo miramos a la infancia, y pues por supuesto que es gravísimo. Pero eso está basado en la violencia cultural. Quiere decir que se asume que está bien, que los niños son como que seres de quinta, ¿no? O sea, como que son molestos, son así como incómodos y pues como que guácala, ¿no? Entonces, todo eso que estamos un poco como planteando estaría en la violencia cultural, es decir, en el imaginario social sobre lo que vale, lo que es valioso y lo que no. Y esto, en un tercer momento, pues digamos que repercute o recae en la violencia directa. La violencia directa ahora sí ya es cuando estás caminando en la calle y te gritan porque eres mujer, ¿no? O porque te pusiste una falda o porque te peinaste o qué sé yo, ¿no? O sea, por lo que sea, digo, hay razones, no hay, más bien hay pretextos. O cuando te descalifican por tu tono de piel o cuando a los niños se les prohíbe, por ejemplo, cierto acceso a ciertos espacios o cuando se les discrimina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si nosotros ubicamos esto, seguro que estamos, pues bueno, afectados, estamos siendo afectados en esta pirámide. Entonces, nosotros muy, muy, muy seguramente hemos vivido violencia en nuestra vida, por supuesto, porque de alguna manera, como les decía, vivimos en una cultura violenta. Es muy difícil haber crecido en una cultura violenta y nunca haber sido violentado o nunca haber violentado. Pero yo quisiera un poco hoy preguntarnos, plantearnos qué violencias nos fueron marcando y cómo podemos reescribirlas en el cuerpo. Y para eso les voy a proponer un ejercicio. Pero antes de eso, vamos a terminar de ver esta parte sobre qué sí es violencia y qué no, porque fíjense, bueno, nos dice, por ejemplo, acá, ¿no? Que la violencia es una categoría plural, que es un acontecer que exige una reconstrucción existencial. Esto es interesante porque es algo que nos pasa, pero que requiere que nos reconstruyamos. O sea, un acto que para mí sería político en el sentido del poder, o sea, de retomar mi poder como persona y decir, esto no me va a definir. O sea, que me hayan dicho, pues tú eres tonta porque eres mujer, o que me hayan dicho, ay, pues tú eres morena y tú estás fea, o que me hayan dicho, ay, tú eres niño, tú no hables, eso no me define como persona. Entonces, la violencia sería un acontecer, una condición a la que todos estamos, digamos, sujetos, a la que todos, bueno, más bien somos objeto de, pero a la que todos estamos expuestos más bien, que necesita o que requiere una reconstrucción existencial.
resignificarlos. Esto también implica que hay ritualidades justificadoras de exclusiones, es decir, una fuerza instituida o una violencia habitual, como ya decíamos, cultural, legitimada y naturalizada, que habría que problematizar y que habría también, por supuesto, que resignificar. Esta violencia pues también va a tener una cierta intensidad que va a implicar qué tanto me perturbó. Vamos a decirlo así. Si a mí en algún lugar de alguna escuela o algún barrio o alguna colonia en la que viví, me molestaban mucho porque era mujer y era la única mujer, o porque era morenita, o porque, pues lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre hay razones para molestar al otro, o porque tenía las orejas grandes, o cualquier otra cosa que no fuera como lo habitual, ¿no? La norma. Entonces, a lo mejor esa intensidad, pues bueno, puede ser que me haya dolido, puede ser que me haya marcado, puede ser que yo tenga que resignificar una parte de mi cuerpo, que podría ser las orejas, pero, o cualquier otra, pero quizás eso no fue tan definitivo como, por ejemplo, ay, perdón, como por ejemplo, lo que viví en mi casa, ¿no? Todos hemos vivido también violencias en la familia, porque no porque los papás sean malvados y terribles, sino porque ellos también crecieron con estas violencias. Entonces, por ejemplo, puede pasar que te digan, ay, bueno, estás bonita y te queremos, aunque seas morenita, ¿no? Por ejemplo. O, ay, pues nosotros queríamos un niño, pero qué bueno que llegaste, ¿no? Y entonces, si esto es muy intenso, por supuesto que de alguna manera me va a marcar mucho más. Ahora, no se trata como nada más de rascarle la herida porque sí y ya, y qué mal, o sea, qué mala onda y qué víctima soy, no, sino más bien justo el poder hablar de la violencia, el poder notar la violencia que hemos vivido y que muchas veces, insisto, es involuntaria, o sea, que no, nadie lo hizo con toda la intención de dañarnos, pero eso me permite poder resignificar y poder posicionarme en otro lugar con respecto a esa violencia, que no es solo mía, no es solamente algo que yo viví, sino también es social. Y esto, por supuesto, que también transforma sociedades, pero es una posición subjetiva. También, por ejemplo, la violencia, pues bueno, va a tener esta categoría plural porque puede implicar la conflictividad de hegemonías territoriales. Bueno, en México lo vemos muchísimo con toda la parte del narco, el desplazamiento forzado, etcétera, ¿no? Que bueno, es algo que a lo mejor en la ciudad no vivimos o no nos toca a nosotros directamente, pero bueno, por supuesto que es otra dimensión de esas pluralidades de la violencia. Y bueno, otra también sería la violencia cultural hacia los niños. Fíjense cómo cuando fuimos niños, necesariamente todos vivimos este tipo de violencia. A ver si les suena conocida. Se llama adultocentrismo y es de las más comunes que van a vivir pues los niños en la infancia y que los van a marcar como seres violentos o como seres reproductores de violencia. Y bueno, así como para no entrar tan en detalle, la perspectiva sociocultural del adultocentrismo implica que hay como una especie de modelo de lo que se tiene que hacer en la vida. Entonces, ese modelo es adulto, o sea, tiene que ser adulto, lo que vale, lo que pesa en la sociedad es ser adulto. Todo lo demás no sirve. Entonces, por además es adulto pero joven, ¿no? O sea, natural, juvenil, así. Ya si estás más grandecito, pues tampoco, ¿no? ¿No? La universalización de la juventud e infantilismo también implica como una cierta mirada, pero no es lo mismo ser joven que ser niño, ¿no? Ser niño, ser joven está muy bien, es fuerte, es capaz, etcétera, pero ser niño es como algo molesto e indeseado en las sociedades y siempre se le estará comparando con lo que debería. Entonces, por ejemplo, si un niño es ruidoso, se le compara con el adulto. Es muy ruidoso, está mal que sea ruidoso. O sea, no se le piensa como un niño que está bien, que juegue, que se ría, que sea ruidoso, porque es natural en un niño, sino se le compara con lo que sería de adulto. Entonces, fíjense cómo en nuestras infancias, seguramente, si ustedes exploran tantito, van a encontrar que muchas veces se nos señaló o se nos marcó cierta falla, cierta falta a partir de compararnos con un modelo adulto. Yo lo veo mucho, por ejemplo, qué sé yo, les voy a contar, por ejemplo, yo lo que alguna vez viví es que una vez se me perdió una mochila, también yo era un poco despistada, bueno, y entonces se me perdió una mochila y mi mamá estaba muy enojada porque yo había sido irresponsable, ¿no? Entonces era como una gran molestia para ella y con el pasar de los años, cuando yo lo pienso, digo, híjole, pero tenía que 5 años. Pues no, no era mi responsabilidad, era de ella, ¿no? Entonces, fíjense cómo, o sea, de repente esta como equiparación del niño al adulto, o sea,
Si un adulto pierde sus cosas, pues no está padrísimo, pero a veces nos pasa, pero a veces espera que el niño reaccione como adulto, o sea, que sea un adulto. Entonces, todo esto seguramente nos tocó vivir a nosotros, a todos, en algún momento de la vida. Y aquí nos dice emergencia social por la amplitud del espiral de violencia y vulneración de derechos humanos a niñas, niños, adolescencias, juventudes y personas mayores. O sea, todo lo que no sea adulto, joven, bello y fuerte, está mal, está excluido de la sociedad. Y ahí entra pues también los adultos mayores. Conflictividad que va actualizándose y se sitúa generacionalmente. O sea, son polarizaciones, ¿no? Por ejemplo, niños contra, qué sé yo, ¿no? Adultos, fuertes, exitosos, etcétera. Patologización para no reconocer capacidades y potencialidades, situando como un estorbo social y una tensión del orden social a los niños. Pero no solo a los niños, como ya decíamos, también a todo aquel que no entre en este ideal de adulto joven, capaz, productivo. Estigmatización, maldad y riesgo social de los niños, por supuesto, y son sujetos de transformación social y son el futuro prometedor, o sea, nunca son lo que son en realidad en ese momento. Entonces, seguramente en esta concepción adultocéntrica, pues por ahí recibimos muchas veces pues algunas marcas, yo les digo marcas subjetivas, porque no necesariamente, como en el ejemplo que les ponía, me marcaron la oreja, ¿no? O sea, mi oreja no está marcada, bueno, con un arete, pero a lo mejor lo que me marcó fue que me dijeran, es que tienes las orejas muy grandes, ¿no? Entonces, pues no entras en el ideal de belleza, ¿no? Por ejemplo. O tu tono de piel es muy oscuro, o como decíamos, eres niña, ¿no? Entonces no puedes jugar al fútbol, ¿no? O karate, no sé. Entonces todo eso, pues nos fue marcando en el cuerpo también. Y bueno, ¿para qué sirve hablar de violencia? Si eso ya pasó, ya lo olvidamos, ya lo dejamos, ¿para qué tenemos que traerlo? Bueno, primero que nada nos genera como sujetos una capacidad crítica. Entonces, si yo puedo ubicar la violencia que viví, sin culpar a nadie y sin satanizar a los padres, por supuesto, sino simplemente si yo puedo ubicar qué cosas me marcaron, seguramente seré capaz de ser más crítico con mis acciones hacia los otros, ¿no? O sea quien sea, sean mis compañeros, sea mi pareja, sean mis padres, etcétera. También implica un poder político, como decíamos hace un rato. Lo político tiene que ver con mi poder, mi agencia personal para cambiar cosas que me duelen. Y bueno, esto se relaciona con este segundo punto, con este siguiente punto, que es agencia transformadora, que implica esa capacidad que tenemos los sujetos de dejar de ser víctimas, o sea, paremos de ser víctimas y transformemos, ¿no? Justo, o sea, en ese proceso subjetivo que además ahorita vamos a ver que el arte nos ayuda un montón, o sea, de poder decir, yo no voy a ser víctima de esta situación, yo voy a cambiar. Y en este sentido me gustaría mucho poner el ejemplo de esta chica Olimpia, no recuerdo su apellido, pero la ley Olimpia, ya seguro todos la conocen, que es una chava, o sea, así para mí como wow, súper ejemplar. Pues una chava que bueno, graba un video con el novio, ¿no? A los 19 años, un video sexual, el novio lo difunde, ¿no? Por despecho, y la chava se hace famosísima en todo el país y en su ciudad o su localidad, pues muchísimo más, ¿no? Ella se encierra 8 meses en su casa porque se muere de la vergüenza de salir cuando hay un video de ella circulando, hasta que justo dice, no más, entonces toma su agencia transformadora, se transforma en un sujeto político y dice, hasta aquí, punto. Y entonces denuncia y hace, bueno, total, ustedes saben el resultado, es una ley que se llama la Ley Olimpia, que implica que cualquier persona que difunda material sexual de otra sin su consentimiento, tiene cárcel, ¿no? Es un delito, ya es un delito. Entonces, ¿cómo hizo esto esta chica? Pues seguramente con mucho dolor, pero también con mucha posibilidad, o sea, con mucho reflexionar sobre la experiencia y con mucho apropiarse de ella y resignificarla. Es decir, pasó de ser la pobrecita que grabaron a ser la chica que va a defender sus derechos. Y aquí, bueno, como decíamos, los derechos van a ser pues, cruciales, ¿no? O sea, plantearme a qué tengo derecho, qué no es justo, o sea, qué violenta mis derechos. Entonces, bueno, deconstruye también, por otro lado, los actos violentos, o sea, los desmenuza,
los comprende y los desarticula. Los desnaturaliza, o sea, deja de hacer como que así debería y se pregunta cómo podría ser de otra manera y produce subjetividad en el sentido de que produce singularidad, deseo, o sea, nos regresa un poco como a las ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, no somos las víctimas, insisto, sino somos seres que transforman su experiencia. Y bueno, eso es mucho, ¿no? Hablando de violencia, eso es muchísimo. Y bueno, un poco es esto mismo que decíamos, ¿no? También construye ciudadanía. Ahora, ¿qué no sería violencia? Ya dijimos que, bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos del otro que yo no respeto, pues hay un poco de violencia o hay una fuerte cantidad de violencia, y todo lo que tiene que ver con lo que hago para controlar las acciones de otro. Ahora, ¿qué no sería violencia? Bueno, no, si ya vimos que hay muchas cosas que son violentas, ¿qué no sería violencia? Bueno, por ejemplo, está muy de moda el término de personas tóxicas, ¿no? Es que es una persona tóxica, entonces, no, qué horror, ¿no? Bueno, pues de entrada no tendría, o sea, por lo menos desde la psicología no existen las personas tóxicas, más bien existen nuestras maneras de poner límites al otro. Entonces, cuando alguien nos resulta tóxico, probablemente es que yo no estoy pudiendo frenar algo de su violencia, por ejemplo, podríamos verlo así. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les contaba del paciente que se enojaba porque la novia usaba minifalda, podríamos decir, bueno, él es una persona tóxica, ¿no? Claro, que se aleje ella, que lo deje. Sí, es una opción, por supuesto, pero también otra opción es que la chava le diga, no, es mi derecho, es mi cuerpo, tú vístete como tú quieras y yo me vestiré como quiera y respeta, ¿no? O sea, que ponga como un alto muy claro y generalmente cuando ponemos altos muy claros, esto se desarticula o porque no tiene razón de ser y porque además simplemente no permitimos. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿qué tampoco es violencia? Pues la victimización y la falta de responsabilidad en las cosas que tienen que ver con lo que sí decido. Ustedes me podrán decir, sí, pero hay cosas que pueden ser violentas que yo no decido, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual. Sí, totalmente. O sea, hay cosas que no entran en esta categoría porque sí son violentas. O sea, asumimos que lo que es violento no entra aquí. Entonces, una agresión, una violación, por supuesto, no entra aquí. ¿Qué entra en lo que no es la violencia? Bueno, cuando yo he recibido algún trato que no me gustó y me quedo ahí, ¿no? Un poco pensemos en el caso de Olimpia. Si Olimpia hubiera dicho, no, qué terrible ya la situación, ya nunca más vuelvo a salir de mi casa, me voy a encerrar por siempre, pues era eso, como victimizarse. O sea, sí hay una agresión que es real, sí hay una violencia, pero ella se hubiera quedado revictimizándose a sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos un alto, cuando resignificamos y cuando nos responsabilizamos de, bueno, ok, esto me pasó, es terrible, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces sí, dejamos de ser víctimas y entonces podemos tener una responsabilidad, no en lo que nos pasó antes, sino en lo que queremos que nos pase ahora. Ahora, ¿qué otra cosa no es violencia? Bueno, pues los desacuerdos naturales, o sea, todos los vínculos tienen desacuerdos, entonces todos los vínculos implican que tenemos que ceder y negociar todo el tiempo. No podemos siempre salirnos con la nuestra, ni nunca salirnos con la nuestra. Entonces, todo lo que tiene que ver con el otro siempre va a ser una negociación. Ahora, bueno, si pensamos, ay, perdón, hay una... Ah, claro, sí, les invitamos a usar sus cámaras y a usar el chat para interactuar. Eh, entonces, ay, perdón. Ahora también está mucho de moda que digan enójate y odia al agresor. Claro, sí, bueno, yo creo que está bien, o sea, enojarse es bueno, es positivo si me va a llevar a algo más, ¿no? Enojarse es bueno. Yo creo que nunca va a ser malo enojarse, pero ¿qué hago con eso? O sea, si me voy a quedar enojándome y odiando, pues seguramente me voy a quedar muy amargado o amargada, ¿no? Más bien el punto sería cómo transformo eso que me pasó no por nadie, sino básicamente, pues por mí, ¿no? Aquí sería lo importante, ¿por qué lo hacemos? Esto es una forma de victimizarse. Odiar al agresor sería una forma de victimizarse. Es una buena pregunta, Samantha. Es una muy buena pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿O ustedes qué piensan? O sea, si algo me pasó y entonces yo odio al agresor y me quedo con ese odio, ¿es una manera de victimizarme o cómo lo verían? Sí, Sammy.
Samantha, perdón. Gracias. Sí, bueno, yo justamente pienso que sí. Bueno, a mí no me gusta mucho esa frase porque justamente como que se queda la emoción estancada en la persona que te agredió. Que sí, que de alguna manera no es un efecto desnaturalizado, ¿no? El sentir un enojo, el coraje, etcétera. Pero sí, de alguna manera siento que el simple hecho de tener una emoción para esa persona ya te deja en un estanque que totalmente te desconecta de la realidad y que no te permite seguir de alguna forma. O sea, no vives en paz cuando tienes una emoción por el agresor. Por lo menos yo lo percibo así, no estoy diciendo de forma general que las personas tengan que vivirlo así. Sin embargo, yo la verdad considero que sí se podría atacar desde ese punto. O sea, ¿por qué tener una emoción hacia el agresor cuando no te deja vivir en paz? Yo creo que es un muy buen punto, Sammy, porque también fíjate, por ejemplo, la emoción, o sea, no tendría que ver directamente con el sujeto que causó el daño, sino en un segundo momento tiene que ver con mi decisión. Y yo creo que el enojo es muy positivo cuando te lleva a acciones como el ejemplo que estamos usando de Olimpia. O sea, seguramente Olimpia estaba muy enojada, ¿no? Pero por supuesto. Y lo que hizo fue justo con ese enojo salir a la calle, denunciar, promover una ley, ¿no? Porque aparte la chava estudiaba derecho, ¿no? Y supongo que ya terminó y además pues, va a ser una abogada brillante. Entonces, ¿cómo con eso horrible que te pasó, con todo tu coraje, todo tu miedo, todo tu enojo, toda tu tristeza, tu dolor, qué haces con eso? O sea, ¿te lo quedas, lo guardas y te destruyes o haces otra cosa, lo que sea? Una obra de arte, poesía, digo, ahí tenemos muchísimos artistas, por ejemplo, como ejemplos, con historias espantosas, que si no fuera por el arte, no, o sea, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Y no solo artistas, mucha gente exitosa de muchas maneras, desde muchas perspectivas, que con eso que le pasó ha hecho cosas muy grandes, ¿no? No gracias a el agresor, no, sino gracias a su capacidad de no quedarse como víctimas, ¿no? Creo que ahí está el punto, Sam. O sea, más bien, ¿qué hago con eso, no? Eso es lo que yo pensaría, pero no sé, también se vale si alguien piensa algo distinto que nos pueda compartir, pues cómo lo vería, ¿no? Pero un poco lo que yo les quiero proponer hoy, más o menos para dónde vamos, es justo hacer algo con esa violencia, o sea, no quedármela ahí, porque todos hemos ejercido y recibido violencia, pero a mí me gustaría proponerles el día de hoy un ejercicio. Ahora, yo les voy a proponer 3 versiones del mismo ejercicio. Pueden hacerlo y mostrarlo, pueden hacerlo y no mostrarlo, pueden no hacerlo también y está bien, pero bueno, se los voy a proponer. A ver, el ejercicio que yo les quiero proponer es un ejercicio de arte objeto. Fíjense, el término arte encontrado más comúnmente, ay, perdón, el término arte-objeto encontrado más comúnmente es un objeto encontrado o confeccionado, o sea, puede ser un objeto que yo encontré o uno que yo hice, que describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente se consideran artísticos, perdón, que normalmente no se consideran artísticos. Perdón, es que está como que se borra mucho. A menudo porque no cumplen una función artística en lo cotidiano, sin ocultar su origen, pero a menudo también modificados. Entonces puede ser un objeto al que yo le atribuyo un significado simbólico y entonces lo modifico, ¿no? O puede ser un objeto que normalmente no es artístico, pero yo le pongo algo de mi subjetividad, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de artístico, o bueno, más bien les comparto que cuando hablamos de artístico no estamos hablando del gran arte de galerías, de museos. No, estamos hablando de los recursos expresivos. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero si yo hago un muñequito de trapo, ¿eso es arte? No, o sea, el muñequito no es arte, por supuesto, pero depende qué simbólico le ponga yo ahí. O sea, si yo pongo algo de mi subjetividad, de mi singularidad, de mi expresividad, y le doy un toque simbólico, esto expresa algo para mí, entonces sí estamos usando una técnica artística. No necesariamente es el arte más valioso que se va a vender en todas las galerías, no, pero tampoco importa, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de arte objeto o de algo que tenga que ver con lo expresivo o lo artístico. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que elaboren una figura humana
Insisto, no tienen que mostrarlo si no quieren, y es más, si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero lo que les propongo es esto. Realicemos una figura humana, y esta figura humana puede ser en tela, esta es una opción, aquí hay varias opciones, por ejemplo, y por otro lado también, bueno, es cierto que estas figuras se han usado durante mucho tiempo justo para, de alguna manera, expresar algo de lo humano. Por ejemplo, el vudú es una manera de comprenderlo, ¿no? El hecho de fabricar objetos que se parecen al humano y que representan algo, ¿no? Con fines de magia, con fines rituales. Y bueno, también en la época medieval, por ejemplo, el arte objeto se daba a partir de ciertos objetos que se hacían con piedras preciosas. En el siglo XIX, Isidore Lucien Lucas, conocido como el conde perdón, lo voy a pronunciar mal, pero bueno, Lautremont, bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Bueno, acuñó esta frase que tiene que ver con mezclar cosas que no tienen nada que ver, pero que yo les doy un significado. Y bueno, esto se va a dar muchísimo, por supuesto, en la época posmoderna de los años 60, con toda la parte de, por ejemplo, del migitorio, ¿no? Del famoso migitorio, de todo el arte de Warhol, que decía que todo lo que él tocaba lo convertía en arte, ¿no? Y entonces está esta famosa sopa de Campbell, ¿no? La lata de la sopa. Bueno, no necesariamente vamos a hacer algo así, pero sí vamos a tomar un objeto. Puede ser de trapo, puede ser un muñeco, pero si ustedes son muy creativos, pueden usar cualquier objeto que tengan por ahí y atribuirle una figura humana, o sea, que sea un cuerpo. Marcel Duchamp, por ejemplo, en el Ready Made de 1915, él va a generar este objeto que se llama fuente, en 1917 también, y crea un pensamiento nuevo para un objeto cotidiano. Y bueno, ya decíamos, ¿no? El migitorio y demás, ¿no? Entonces, se le va a dar otra connotación y se va a usar los objetos con un enfoque o con un fin artístico. Y lo que yo les propongo entonces es que hagan un objeto que puede ser, sí, de tela, o sea, yo les sugeriría, si pueden hacerlo de tela, sería genial, pero si no les gusta coser, si son malísimos con la aguja, si no les interesa, si no tienen nada a la mano, bueno, vamos a ver una segunda opción. Si sí les interesara, bueno, yo aquí les estoy dando una opción, que es marcar como una silueta muy básica, o sea, sin manos, sin piernas, más bien como muy, muy, muy básica, en un pedazo de tela doble, cortarlo, o sea, le pueden poner alfileres como se ve aquí para que se marque pues el patrón, cortarlo y coserlo, fíjense, y rellenarlo con lo que sea, lo que tengan, puede ser algodón, pueden ser calcetines viejos, puede ser, pues lo que tengan, hasta papel. Y entonces queda más o menos como algo así. Bueno, esta la hice yo en un ejercicio similar a este. Y la idea es que ya que ustedes lo tengan, déjenme les propongo la segunda versión. Si dicen, no, no, yo para coser, la verdad que no. Bueno, aquí está la confección de esta muñeca. Esta es otra posibilidad con pintura, la que está al inicio. Pero bueno, hay muchas. Aquí hay otras. Bueno, los muñecos mexicanos también son otro modo de. Y la idea es hacer un muñeco que me represente, ¿no? Puede ser en tela, esa es una opción. No, pero ¿sabes qué? No, Mitzi, a mí no, eso no, no me hagas coser, no me hagas cortar, no, guácala. Bueno, ok, segunda opción. El muñeco de jengibre, muñeco galleta de jengibre. El muñeco galleta de jengibre es un muñequito que es pues universal. Ustedes saben que se hacen galletas con su, con su figura y es un muñequito que ustedes pueden pues simplemente recortar, ¿no? Y pueden hacer este ejercicio que yo les voy a proponer en este momento. Y para descargarlo, bueno, pueden poner así tal cual en Google, dibujo de galleta de jengibre y les voy a pasar el link para que ustedes también, si lo quieren descargar, lo descarguen y ustedes puedan trabajar con él. Miren, este es el link. A mí me da curiosidad el síndrome de Estocolmo, cuando la víctima como que ayuda o apoya al agresor. ¿Eso se considera violencia o por qué pasa eso? Ah, bueno, es una muy buena pregunta, por supuesto. Fíjense que esto es muy interesante, pero por ejemplo, en el caso de los niños, o sea, yo sé que lo están preguntando como más en la parte adulta, pero en el caso de los niños,
Es tanta la necesidad de apego que tenemos en la infancia, es tan importante que el sujeto infantil va a privilegiar esa necesidad de apego, o sea, de tener una figura de apego, no importa si es violenta, no importa si es, si produce ansiedad, no importa si daña, el niño va a tender a conservarla e incluso a idealizarla en muchas ocasiones para sobrevivir. Y normalmente se da por una cuestión de supervivencia. Lo mismo que me imagino cuando preguntan sobre el síndrome de Estocolmo, me imagino que lo preguntan en estos casos, bueno, sí, tal cual, ¿no? De adultez, donde un adulto es maltratado por otro adulto y exactamente lo defiende. Muy probablemente está marcado también por una infancia, pues con este tipo de apegos, o sea, como decíamos hace un rato, este tipo de conductas las aprendemos. O sea, no es que la gente se quiera quedar con una persona que la maltrata porque le gusta, jamás, o sea, no podríamos ponerlo en esos términos, sino muy probablemente porque es lo que conoce, es lo que hay, ¿no? Es la manera de ser mirada, ¿no? Y aquí, perdón, les voy a contar una anécdota antes de terminar de contarles los de la galleta de jengibre, que es que cuando yo estudiaba la licenciatura, hicimos unas entrevistas en un albergue de personas, de mujeres que eran indigentes, y una de ellas que yo entrevisté era una prostituta de 70 años, que bueno, ya no vivía de este oficio y estaba ahí en este albergue. Y ella me hablaba de que los golpes eran un modo en que los hombres le habían expresado su amor. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿y hay alguna otra forma de expresar amor que conozcas? Y me dijo, no, bueno, los celos. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, a lo mejor a nosotros nos podría parecer, o sea, si hemos vivido en otro contexto, eso nos puede sonar como completamente fuera de lo natural, ¿no? Porque, bueno, si no, nosotros vivimos en otro contexto, eso es impensable. Pero no, desafortunadamente para muchas personas y en muchos sitios, esto es absolutamente normal, ¿no? O sea, golpearse, es una manera de ser tocado, por un lado, de ser mirado, y muchas veces es la única que el sujeto tiene. Entonces, ¿eso quiere decir que el sujeto va a ser siempre una víctima? Bueno, ya lo preguntabas tú, Samantha, y me encantó tu pregunta. No, o sea, no necesariamente, ¿no? Implica que el sujeto va a tener que hacer un proceso de resignificar, de resignificar esa violencia y de resignificar eso que normalizó, justo para dejar de normalizarlo, ¿no? Y entonces, bueno, un poco continuando con el ejercicio que yo les quiero proponer, pues es esta parte de poder hacer una figura humana y poderle, bueno, esta es la segunda alternativa que les propongo. La tercera tiene que ver con que lo hagan desde su imaginación, o sea, si ustedes dibujan un poquito, pues puede ser un dibujo de una persona que los represente. Y aquí vamos a poner algunas de las marcas. No son reales, no son marcas reales. Cuando yo digo marcas, por ejemplo, puede ser que yo aquí a mi muñequito le ponga un letrero que diga orejas grandes, ¿no? Por ejemplo. O puede ser que a mi muñequito le ponga un letrero que diga aquí, ¿no? Por ejemplo, no te subas a los árboles porque se te ven los calzones, ¿no? O puede ser que le ponga, no eres femenina, ¿no? O sea, estas frases que nos fueron marcando en el cuerpo. Ahora, no para victimizarnos, o sea, ahorita vamos a hacer algo con eso, pero lo que yo les pediría es que intenten hacerlo. Insisto, no lo tienen que mostrar porque a veces eso como que nos pone muy ansiosos y nos bloquea y luego decimos, no, ¿para qué lo hago si yo no quiero enseñarlo y no quiero contarles de mí o no quiero contarles de mi vida? Bueno, entonces no se preocupen, no tenemos que mostrarlos, simplemente hagan algo que pueda expresar esas marcas simbólicas que en su cuerpo quedaron desde estas violencias. No tiene que ser la violencia que recibieron de sus padres, a lo mejor sus padres eran muy amorosos, pero seguro se encontraron algún niño en la escuela que les puso un apodo, que alguna maestra que les dijo, no, pero tú eres niña, tú no puedes participar en el concurso de matemáticas, ¿no? O sea, estas frases que seguramente escuchamos en algún lugar y sobre todo en la infancia, pero si ustedes no identifican en su infancia ninguna frase como estas, pues también puede ser de la adultez. Entonces les propongo que nos demos unos 5 minutitos para hacer esto y si alguien quiere comentarnos adelante y si no, pues más bien simplemente les diría lo que vamos a hacer después con esto. Voy a poner un poquito de música.
Bueno, vamos a continuar. Si ya tienen su objeto, su arte objeto, su objeto que los representa, yo les pido que lo miren un minuto, que vean un poco lo que quedó, cómo quedó. Por ejemplo, en mi caso, yo le había hecho algunas variaciones a esta muñeca, donde justo el punto era señalar las zonas del cuerpo que para mí estaban como marcadas de cosas que me habían dicho, y bueno, mucho sí con el ser mujer, ¿no? Con el no puedes. Entonces, en un segundo momento, bueno, ya que los están mirando, ya que lo tienen ahí, el dibujo, bueno, obviamente no nos dio tiempo para hacer un muñeco, pero lo pueden hacer después si es que quisieran. Ahora lo que les pido es que pongan una solución a eso desde el lugar creativo, ¿no? En mi caso fue construirle ropa que me parecía bonita, con colores que yo creo que hoy me identifican, o sea, hoy el morado o el rosa son colores que me gustan mucho y que de alguna manera he pues construido mucho en mi identidad. Pero no sé, ustedes sabrán qué necesita ese muñeco. A lo mejor necesita color, a lo mejor necesita que sea como un tatuaje, a lo mejor necesita una flor, a lo mejor necesita ropa, no lo sé, pero les pido por favor que le hagan algo a ese muñeco con lo que tengan a la mano, con colores, con incluso, por ejemplo, con alguna cinta, ¿no? A lo mejor tienen por ahí una cinta que repara un curita, algo que para ustedes signifique que eso es resignificado, ¿m? Que hay otra mirada en esa herida que puede incluso hacerlos muy especiales con eso que transformaron y que muy probablemente ya lo han transformado, pero les pido que lo hagan simbólico en ese objeto. Vamos a darnos 3 minutitos. Yo tengo una pregunta. Por favor. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Disculpe, es que, por ejemplo, de lo mío, bueno, de las cosas que yo noté son como más físicas, en un cambio físico. Entonces, yo considero que esas cosas las aproveché y las cambié. Y si es de resignificación, en lugar del muñequito dibujado, podría ser, por ejemplo, una fotografía de una evolución, de un cambio que he estado generando. Y totalmente, Fernando. O sea, depende de lo que tú quieras. Puede ser una fotografía, puede ser también que le modifiques al muñeco lo que tú cambiaste en ti, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, bueno, les voy a compartir el mío porque no quiero que tengas que hablar exactamente de lo que tú te estás refiriendo, a menos que lo quieras. Pero, por ejemplo, a mí, yo cuando era niña me vestía muy como niño, ¿no? Yo tenía un hermano con el que jugábamos, me subía a los árboles y demás, y siempre andaba mugrosa y vestida de niño. Y bueno, un poco el señalamiento que tenían mis maestras de mí y mis tías era como que era marimacha, ¿no? Que no era femenina. Y yo considero que cuando crecí, esto de alguna manera un poco natural, pues como que me esforcé mucho para vestirme muy bien y muy combinada y con muchos colores y ropa bonita. Entonces, para mí, poner a mi muñeca bonita era muy importante, ¿no? O sea, como de esa imagen de a lo mejor de andar, pues toda zarrapastrosa en el lodo, ¿no? Y que sí, además era muy divertido, cómo transformarla para ser como, digamos, más estética y aún así, pues también divertirse, ¿no? A lo mejor aún así subirse a los árboles, emprender aventuras divertidas, pero vestirla de una manera que a mí me gustara, ¿no? Entonces, sí, totalmente, Fernando. Puede ser una foto si para ti es importante y también puedes intervenir al muñeco poniéndole los cambios que tú hiciste y que te hacen sentir muy cómodo contigo. Eso sería para todos, o sea, pónganle los cambios que pueden ser reales o pueden ser cambios que a lo mejor todavía no hacen, pero que estaría bueno, ¿no? O sea, que a lo mejor por ahí se queda la idea de, bueno, yo voy a hacer este cambio, ¿no? A lo mejor, este,
qué sé yo, ¿no? Voy a quitarme esto, a ponerme esto, en algún otro taller había una chica que tenía una cicatriz y lo que hizo fue pintarse esto literal en su mano, una flor, ¿no? Entonces decía ella que se lo imaginaba como un tatuaje. Entonces, bueno, no tienen que pintar su cuerpo si no quieren, pero por ejemplo, podríamos ponérselo al muñeco, ¿no? O sea, sí, lo que ustedes quieran está muy bien, pero que sea muy clara la transformación que ustedes realizan en este objeto y cómo repercute en mi imagen de mí mismo a nivel simbólico. Muchas gracias. A ti, al contrario. Y bueno, vamos a dar 2 minutitos más para que vayan ahí haciéndole los ajustes a su objeto. Bueno, vamos a terminar esta actividad y yo voy a preguntarles, sin esperar que lo hagan, pero de todas maneras quiero preguntarles si alguien quisiera compartir, daríamos un espacio para que compartan y si no, no hay ningún problema, nos quedaríamos cada quien con una reflexión y con una invitación que ahorita les voy a decir cuáles son los talleres que siguen para que los pongan en su agenda si es que tienen ganas de compartir con otros. ¿Alguien quiere compartir lo que hizo? O por chat también pueden comentarlo. Por favor, Samantha. Bueno, yo sí me animo. ¿Les puedo compartir pantalla? Por supuesto, sí. Bueno, para empezar, yo agarré una plantilla de Canva. O sea, dije, no me voy a meter en rollos porque de por sí no estoy en mi casa. Entonces agarré esta plantilla que es como de espaldas, que justamente siento que justifica un poco cómo me siento a veces. O sea, a veces siento y prefiero como ocultar una parte de mi, pues sí, creo que mis complejos más grandes tienen que ver mucho con mi cuerpo.
a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, no es como actual. Sí puedo decir que se enfatizó mucho a partir de que quedé embarazada, porque, por ejemplo, aquí señalo, ¿no? El crecimiento de las caderas, las estrías o incluso la subida de peso tuvieron mucho que ver derivado a mi embarazo, ¿no? Bueno, yo me descuidé, para empezar, yo me enteré casi a la mitad de mi embarazo que estaba embarazada, entonces, pues sí, yo tampoco entendía el crecimiento de mi cuerpo y las anomalías que trae consigo. Sin embargo, pues, amé, adoré estar embarazada. Mi embarazo fue bastante, bastante sano. Con decirles que yo nunca tuve síntomas de embarazo, yo nunca tuve náuseas, nunca tuve vómitos, nunca, nada de lo que cuentan que parece que estamos enfermas en el embarazo, nada de eso tuve. Entonces, hay una parte de mí que eso agradece profundamente el haber podido, bueno, que haya sido posible. Em, pero por otro lado, me dejó secuelas de las que no me percaté ya hasta que salió de mi bebé, ¿no? O sea, ya fue así como, ver cómo me dejó la pancita, ¿no? Las estrías, que muchas me decían, es que te rascaste. Cuando realmente yo le preguntaba al médico, oye, es que yo no me rasco, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, pues es que probablemente tu cuerpo no produce colágeno suficiente. Y entonces, a partir de esto, yo siento que empecé a crearme una expectativa de, yo misma me puse mi límite de belleza, ¿no? Así como que dije, pues igual todos tienen razón, me rasqué, soy la peor persona conmigo misma, o sea, muchas cosas, ¿no? Lo mismo para las caderas, es algo inevitable, o sea, tienes un bebé en tu vientre, no es cualquier cosa y se dice muy fácil. Entonces creo que a pesar de todas esas como, pues, palabras peyorativas que me atacaron durante todo mi embarazo, que no solamente venían de fuera, sino de mí misma, eh, hoy las he construido porque las veo a partir de mi bebé, o sea, a partir de mi bebé yo puedo ver como esa grandeza de lo que significó mi cuerpo y de todo lo que ha hecho por y para mí, tanto como para mi bebé, ¿no? Pero bueno, ya sin entrar más en detalles, yo la arreglé un poquito cambiando la silueta. Me interesó mucho y me llamó mucho la atención esta porque tiene pues florecitas, ¿no? En la cabeza justamente no hay una cabeza en sí. Pero bueno, a mí lo que sí me hubiera gustado mucho es crecer más intelectualmente que estarme como poniendo a ver qué era el estándar de belleza o cómo yo quería ver mi cuerpo y así. O sea, yo quería más como aprender sobre la maternidad, pues sí, todas las cuestiones que ahora incumben a los niños, ahora sí me interesan, ¿no? Ahora sí como que son de mi incumbencia y sobre todo porque pues es lo que yo quiero a lo largo de la vida de mi hija, pues darle, ¿no? Educación, atención, obviamente, más amor. Y a veces no puedo porque estoy en mi rollo, ¿no? A veces estoy pensando cómo se me ven las estrellas, a veces estoy pensando cómo voy en la escuela, o sea, con el trabajo, todo, o sea, siento que eso es justamente lo que me gustaría realmente canalizar con la violencia que me he hecho a mí misma, que ya no es tanto de la afuera, que sí tiene mucho que ver el estándar, ¿no? A veces pues sí, te importa tanto que es imposible ignorarlo, pero sí me gustaría tener más como esas, centrarme más en lo que verdaderamente me debe importar y no porque no me importe mi físico, porque finalmente también se trata de salud, algunas cosas, ¿no? O sea, el peso no es cualquier cosa. Cuando ya estás enfermo de diabetes o de obesidad o algo así, pues obviamente ya no te importa tanto el físico, sino no morir. Por eso, más o menos yo quise cambiar como esa mentalidad y pues poco a poco, la verdad, me ha ayudado más eso que una dieta estricta o algo así. Ok. Qué bonito, Samantha, me encantó esta cabeza que florece. Fíjense, qué padre, muchísimas gracias, de verdad. Creo que tu experiencia es súper valiosa y qué padre, como decía Estela, que tengas como esta posibilidad de compartirnos, porque yo creo que más de una persona nos sentimos reflejadas en eso que comentas, Samantha. Todos hemos padecido esta violencia cultural en torno al cuerpo, todos y todas,
porque a veces pensamos que solamente las mujeres, pero no es real, también los hombres tienen otras violencias sobre su cuerpo. Y creo que este ejercicio a mí me parece muy bello porque justo nos permite como identificar qué sí tiene mi cuerpo, qué sí me da, qué sí puedo reconstruir con esto que me dijeron que no podía o que yo no era, ¿no? O por ejemplo, qué sí puedo hacer con esta maternidad, ¿no? Las que hemos sido mamás, cómo nos cambia el cuerpo y cómo nos dijeron que cuando tenemos hijos, pues ya no, como que a lo mejor ya quedábamos así de tal manera y cómo podemos resignificar y como tú bien decías en tu dibujo, ¿no? O sea, es un florecer, ¿no? Entonces me encanta esa metáfora. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no sé si alguien más quiera comentarnos lo que hizo. Ok, está bien. Ah, perfecto. Sara, por favor. Hola, bueno, yo hice dibujito, no pude imprimir nada, pero a ver, aquí está. Al revés. Esto cómo se cambió. No, no se puede cambiar, creo, no sé por qué no se cambia, pero hice Ok, hice B. ¿sí se ve? Ok, bueno, eh, a mí tuve muchos problemas por ser muy delgada, Ok, entonces, ay, por mi cabello, porque soy muy china, entonces como que para los niños eso era muy raro, las niñas, entonces me decían muchas cosas sobre eso y por eso lo expresé. Bueno, al principio había puesto mi cabello más chiquito y lo dibujé con huesitos, porque era como a lo que más se referían y el hueco que está en medio, que es como un circulito, es porque también no soy una persona que sea tan amorosa o que le gusten tanto los abrazos, entonces eso también era como, ay, es que eres muy fría, no es que no tienes corazón, es que eres un monstruo, ¿no? Entonces era como, muy complicado, ok. pero, este, bueno, después le hice el cabello más frondoso porque creo que es algo que ya me gusta, bueno, dejarme lucir mi cabello así, aunque a veces sea muy difícil peinar el cabello chino, pero me gusta. Ok. Y, y la blusa junto con la falda es porque también, sí, también me decían que no era muy femenina. Entonces ya me pasó como lo mismo, ¿no? Que ser un poco más, encontrar mi estilo, ¿no? Y creo que ya me gusta cómo me he visto. Y es en forma de corazón porque yo creo que soy una persona que tiene mucho corazón, soy muy gentil y muy buena. Entonces, eso. Ok, qué bonito. Muchas, muchas, muchas gracias por compartirnos. Fíjense que lo bonito cuando comparten es que deja de ser suyo para resonar en todos los demás, ¿no? A mí me emociona mucho escucharlos, escucharlas, porque nos sentimos identificados, ¿no? Todos alguna vez recibimos un comentario de una parte de nuestro cuerpo que no era bien vista, que no les encantaba, que no. Y con este ejercicio a mí me gusta mucho porque nos damos cuenta que no nada más nos pasó a nosotros, que les ha pasado a todos, que vivimos en una cultura sumamente violenta con nuestro cuerpo y que tenemos que resignificarlo por eso, justo para resistirnos a esas violencias y para dejar de ser violentos con nosotros mismos. Entonces, muchas gracias, Sara. Es muy hermoso lo que nos compartiste. Muchas gracias. Y vamos a continuar. Tengo dos manos levantadas. Una es la de Mónica Pérez y la otra es la de Dai. Entonces, ¿alguien tiene abierto su micrófono? ¿Podemos cerrarlo tantito? ¿Podemos cerrar un momentito los micrófonos para que dejemos intervenir a Mónica Pérez, por favor? Gracias, muchas gracias. Cierro mi micrófono. Hola. Bueno, yo hice mi muñequita, la hice así. Y bueno, yo primero le había dibujado como unas pues partes así como con unos taches. Bueno, en la parte como del estómago, porque como que a mí siempre me decían que era como que gordita. Y ya después le puse como
pues así como que le pegué una faldita o así. Y yo la verdad es, bueno, ya como me he visto y todo, pues yo me siento la verdad bien. Digo, no, me gusta como, pues ya como me veo y la manera en que me gusta mi cuerpo, ¿no? Pero esa digamos que es una de las cosas que he trabajado. También acá le puse como unas estrellitas en la cabeza, pero antes le había puesto aquí, ay, aquí tenía como un tache en la cabeza, ¿no? Y ya después ahorita le puse unas estrellitas, como una corona o así, como para que se vea más bonita, porque a mí siempre como que me molestaban mucho en la escuela porque pues me gustaba estudiar, me gustaba hacer mi tarea, me gustaba saber, conocer todo, y pues luego mucha gente me molestaba y me decía que era una matada, que no sé qué, que no sé qué. Entonces eso siempre a mí me causaba como mucho conflicto. Y pues bueno, ahorita la verdad es que a mí yo disfruto mucho pues conocer de muchas cosas, saber. Entonces pues ya lo tengo también, como digo, creo que sí es una de las cosas o violencia o heridas que más me ha marcado, pero bueno, que ya ahorita de adulto pues trato de manejar de mejor manera, ¿no? Y otra que le puse aquí también en las manos, aquí también tenía como un tachecito y ahorita ya tiene como una estrella, ¿no? Porque también muchas veces, como que no me dejaban hacer cosas, como que hay muchos peligros, muchas cosas, ¿no? Y como que no te dejan hacer, ¿no? Entonces yo eso pues lo puse aquí como en las manos, ¿no? Y pues también pues que después se da uno cuenta, pues que quiere hacer cosas y pues ya, por eso ya también tiene sus estrellitas en sus manos. Y bueno, ese es mi muñequito. Muchísimas gracias. Qué bonita como esta idea de la resignificación, como todos, todas, en este caso, que en este momento han sido muchas mujeres, han resignificado, ¿no? O sea, esta parte del, a lo mejor el tache por la estrella, ¿no? El pelo por más pelo hermoso, ¿no? Quienes anden todavía como pensando si le van a hacer algo, ubiquen esa parte inspiradora y traten de aplicarla en ustedes, en su muñequito, si todavía creen que le falta algo. Por favor, Itzel, adelante. Sí me escuchan, nada, más que estoy un poco enferma, entonces espero que sí se me entienda. Bueno, no sé si se alcance. Sí. Em, bueno, yo no hice bueno, no me hice a mí como tal, no me dibujé, sino que puse adentro todo lo que he recordado que me han dicho a lo largo de mi vida sobre mi físico y sobre mi persona. Y me sorprende mucho que la mayoría de los comentarios son físicos, ¿no? Creo que esto nos pasa mucho a las mujeres que nos hacen muchos comentarios que tenemos que cumplir, y más de niñas, ¿no? Yo dije, ¿quién se fijaba en esas cosas de morrita, no? Por ejemplo, de mis brazos, ¿no? Que me decían que tenía mucho vellito en mis brazos, y yo decía, pues era una morrita, no era una niña, como, ¿por qué me tenía que andar preocupando por eso? Y bueno, la manera de resignificarlo es que le puse aquí como, no sé si alcancen a ver, que es como unas gotitas, porque lloré mucho, lloré mucho por eso cuando era chiquita, pero también puse unas florecitas, y después nos dije, no sé si parecen naranjas o flores, y unas raíces, porque creo que para mí como toda esta experiencia que ha pasado a través de los comentarios, ay, no sé, siento que de alguna u otra forma lo he tomado como abono, por así decirlo, y las flores para mí son como el resultado de lo que he terminado siendo, ¿no? O sea, a pesar de todo lo malo, como que sigue nutriendo la tierra si uno así lo quiere, y pues que mis lágrimas también ayudaron a eso, ¿no? A ayudar, como decía Sam, creo, a florecer, ¿no? Esa parte. Y tengo mucho esa onda de que a veces se necesita estar marchita para poder florecer. Entonces, pues más o menos eso quise resignificar, ¿no? Que a veces en lo malo también podemos encontrar lo bueno. No importa los comentarios que nos digan, si lo queremos resignificar, pues sí se puede. Muchas gracias, Itzel. Qué bonito, de verdad. Para mí es así como muy inspirador escucharlos, muy poético y de verdad es muy hermoso porque creo que incluso los que hoy decidieron no compartir y que también se vale,
creo que se van a llevar reflexiones muy interesantes y muy inspiradoras. Fernando, por favor. No sé si quede tiempo para una más. La verdad es que creo que la mayoría de las aquí presentes son mujeres y han sido víctimas en algún momento de comentarios así y comentarios físicos, y eso es evidente, pero no sé, o sea, por ejemplo, desde mi perspectiva, también son menos señalados, pero existen muchísimo también. Por ejemplo, en mi caso me sucedió que en secundaria fueron los peores años de mi vida, porque pues, yo era llenito, no me mentiras, estaba un poquito llenito. Entonces, siempre fue como de... Y los insultos, porque nosotros de niños, jóvenes, podría decir una palabra un poco grosera, pero nos pasamos de lanza, por así decirlo, y podemos llegar a ser muy ojetes con las personas, muy hirientes. Por ejemplo, a mí me decían la gorda, variedad de insultos que se puede imaginar también. Y no solo eso, sino también que, no, tú no puedes jugar, o tú eres el balón, me tocó ver que muchas veces, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, también tuve una relación, un tiempo, eh, y como se decían, las relaciones tóxicas, por así decirlo de alguna otra forma, pero la falta de límites, pero también de la violencia no, pero es que, o sea, tú no puedes conseguir algo más, si no soy yo, tú no puedes nada, no puedes conseguir nada. Y a la larga uno se los va creyendo. Entonces, esas fueron como las principales cosas que yo puse dentro de mis dibujos. Y a día de hoy me he hecho un cambio radical en mi apariencia física, que me pone muy feliz y que quiero seguir trabajando. Muchísimas gracias por compartirnos, Fernando. Yo también creo que se habla poco de la violencia que reciben los varones, pero que también la verdad es que es sumamente brutal y tendríamos que apostar por otro tipo de sociedad donde todos podamos ser como somos y ser muy felices siendo como somos. Muchas gracias, de verdad ha sido muy hermoso escucharlos y yo los quiero invitar en 15 días. En el trabajo, cada 15 días, o sea, un día va a ser taller, como ya les decía, y otro día va a ser un espacio libre donde vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Bueno, vamos a trabajar con garabateo y con esquemas, digamos, con dibujo prefigurativo, que no es figurativo, así un poco como hicimos hoy, con moldes, y vamos a seguir con el tema del cuerpo, ¿no? O sea, cuerpo y, digamos, una relación armoniosa y amorosa con el cuerpo. Ya no vamos a hablar tanto de violencia, sino más bien del otro lado, de la parte amorosa con nuestro cuerpo. Entonces, ojalá que puedan invitar a sus amigos, a sus conocidos, ojalá que este espacio se nutra muchísimo y que les sirva a mucha gente, porque a todos nos hace bien repensarnos y, como decíamos al inicio, resignificar estas violencias para poder construir ciudadanía, por un lado, o sea, modificar nuestro mundo, cambiarlo, cómo no, sí se puede, y por otro lado también, como ustedes mismos decían, darle un sentido de poder a eso que me pasó, resignificarlo hacia una potencia, ¿no? Hacia algo positivo. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, me voy con un sabor de boca padrísimo, ojalá que también ustedes se vayan contentos. Y yo no sé si quieran decir en una palabra aquí en el chat, un poquito, una palabra de algo que se lleven hoy, algo que aprendieron, una cosa que hayan aprendido el día de hoy o que hayan pensado. Transformar, ok. Muchas gracias. Cultivar, valorarse, resignificar, ok. Valorar, ok. Amar. Muy bien, muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, de verdad ha sido una sesión muy hermosa y ojalá que se den el tiempo en 15 días, pues para seguir resignificando, repensando y disfrutando, sobre todo eso, disfrutando. Entonces, bueno, pues muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Ay, perdón, no, Estela, por favor. No, está bien, no hay problema. Es que solo quería decir que me gustó mucho la actividad y que, como
como dijiste, me sentí como identificada con varias cosas que dijeron. Y dije, ¿por qué no? Entonces se me ocurrió como poner mi contacto por si alguien de aquí quiere hablar o compartir algo, no sé, para lo que sea. Por si, no sé, en estos tiempos de pandemia necesitan hablar con alguien. Quería poner mi contacto. Por favor, sí, Sí. claro que sí, adelante. Y ya. Quien quiera poner su contacto, pónganlo, por favor, adelante. Gracias. Y ojalá de verdad que se conecten, pues no sé si todos, pero la mayoría en 15 días, porque también la idea es como irnos acompañando. O sea, sabemos que son tiempos muy difíciles para todos, de alguna manera, para cada quien diferentes, pero queremos también hacer un espacio de contención, de apoyo, de red, de tejer redes en medio de tanta violencia, tanta cosa, tejer un espacio rico, como un oasis así bonito, donde nos sintamos cómodos de venir a platicar cosas sobre el mundo y sobre nosotros. Entonces, acá los espero en 15 días a las 4. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde y bueno, pues nos vemos. Hay los teléfonos ahí si quieren seguirle apuntando antes de, de- de cerrar. Ok. Gracias, Missy. Gracias a ustedes. Nos Cuídense mucho. vemos, bye. Bye, cuídense. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Gracias. Chao a ti. Bye. Gracias. Hasta luego.